Programa de hoy con José González, que nos acompaña desde Nueva York vía Skype. Buenas tardes. Encantado, Mariana. Bueno, quería consultarle, la semana abre con bonos en caída, cerró con un precio del petróleo en unos niveles de los más bajos en los últimos 11 años para Venezuela. También la cesta OPEP cotiza muy por debajo de lo que se había registrado en los últimos años. ¿Usted qué perspectivas ve en esta semana en los mercados y qué está ocurriendo con los precios de los bonos venezolanos específicamente? ¿Están siendo arrastrados por el precio del petróleo? Sí, completamente. Es una semana corta en los mercados norteamericanos, tanto de deuda, renta fija como renta variable. El jueves la bolsa de valores está abierta a la mitad del día y el viernes estamos cerrados. Es una semana de muy poco volumen. Y tenemos una reacción doble. Primero, un mercado que está tratando de encontrar su dirección luego de la esperada normalización de las tasas de interés en los Estados Unidos. La bolsa subió el primer día, pero bajó los 2 días subsiguientes y hoy día sube, pero lo único que indica es volatilidad y eso coincide con unos precios del petróleo que siguen determinando la dinámica de los mercados de deuda y de acciones. Y un precio de petróleo que refleja las continuas expectativas de desaceleración global, por un lado, y por otro lado, la existencia de inventarios de petróleo muy alto en los Estados Unidos y producción constante. Y parece que vamos a cerrar el año en esa perspectiva, con un dólar que se fortalece por unas tasas de interés que se normalizan y que tiene una relación con el petróleo. Mientras más fuerte el dólar, más bajo el petróleo, porque el petróleo se cotiza en dólares. Y en el caso venezolano, el impacto positivo que podía haber tenido el resultado de las elecciones parlamentarias es contrapesado por el precio del petróleo y por una perspectiva de riesgo en el país, que es parte de los analistas de deuda soberana y cuasi soberana venezolana, que están muy divididos. Algunos analistas piensan que el perfil político venezolano va a ser muy positivo el próximo año, pero muchos, la mayoría, piensan que la conflictividad podría empeorar las perspectivas económicas, de ahí las correcciones en la deuda venezolana que hemos visto en estos días. ¿Usted considera que en esta semana y con lo que se dio de las tasas de interés, la normalización de estas tasas puede empezar a impactar en qué momento los instrumentos de deuda de alto riesgo como son los venezolanos? Ya los está afectando en cierto sentido. El mercado tiende a ser proactivo, es decir, se adelanta a las noticias. Y ya el mercado había descontado parte de los riesgos. El problema es, como habíamos conversado alguna vez, lo que se llama la paradoja matemática. Subir tasas de cero a una nueva magnitud en términos matemáticos es infinito y ese impacto es el que el mercado está tratando de determinar. Por otro lado, el precio de los petróleos que continúa cayendo, subraya una circunstancia en la cual una cantidad de bancos regionales en los Estados Unidos que financiaron proyectos petroleros podrían tener problemas el próximo año en términos del repago de esas deudas. Compañías petroleras que probablemente no puedan satisfacer sus obligaciones. Mire lo que está sucediendo con Pacific Rubiales. La deuda de Pacific Rubiales está transando a centavos de dólar y las acciones de Pacific Rubiales también, porque ahí coinciden bajos precios del petróleo, alta deuda y la pérdida del campo Rubiales. Ese ejemplo muy particular tiende a extenderse a las compañías petroleras norteamericanas, las que hacen el fracking, y a Venezuela, porque Venezuela no produce lo que producía antes, las obligaciones financieras del próximo año son importantes, si bien vienen a final del año, y el ingreso por la caída en los precios del petróleo tiende a ser menor. Perfecta receta para lo que se llama el distress, los créditos en problemas, que en el caso de Venezuela, volvemos a insistir, son de flujo de caja y no de solvencia. Si hubiera medidas económicas proactivas, el próximo año el mercado las tomaría con muy buen talante. Mira lo que está sucediendo en Argentina con las reformas que ya está implementando la administración de Macri. Veíamos la incorporación del yuan dentro de la cesta de monedas del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto también podría afectar a Venezuela? Más bien tendría que favorecerla, porque en la medida que el yuan es parte de los derechos sobre giro del Fondo Monetario Internacional y en la medida que Venezuela tiene una relación estrecha con China, la mayor parte de los préstamos a Venezuela han sido en dólares, por lo tanto no en yuan, pero la convertibilidad del yuan o el renminbi tienden a favorecer de nuevo los países que han establecido relaciones financieras
y comerciales con China. El caso argentino es interesante en la medida que ahí se había hecho un swap de una deuda en dólares por yuanes y ha la administración Macri que continuar con ese tipo de operaciones financieras y las vemos también en el caso de Ecuador. Perfecto. Y además de esta situación, quería consultarle cómo se ve o cómo perfilan durante esta semana lo que son todo el tema de el petróleo dentro de las cotizaciones de Venezuela, además de la situación de Brasil. ¿Esto también estaría afectando en algo? Sí, claro, hay una percepción de riesgo político y creo que lo subrayan las elecciones de España ayer en las cuales el PP logró mayoría relativa pero no mayoría absoluta. Hay un cambio político para formar gobierno el PP y Rajoy van a tener que unirse al PSOE o curiosamente a Podemos. Y esa situación política en constante movimiento tiende a subrayar ese riesgo político que el caso de Brasil y Argentina de alguna forma lo señalan, las elecciones legislativas venezolanas, tenemos elecciones en el Perú en abril, y eso tiene al mercado un poco on the edge, como se dice, un poco nervioso. Ahora, en este siglo XXI que estamos viviendo, los analistas hablan de riesgo geoeconómico, y eso creo que es lo que tiene al mercado más en ascuas que las variables políticas o geopolíticas, en la medida que el riesgo geoeconómico hoy día se llama China y su desaceleración, que es la que está marcando estas dinámicas que estamos viviendo. Además de esta situación y de lo que ha sido Venezuela, Argentina, Brasil, la situación que se presenta en Europa, el caso de Grecia que ha quedado detrás, ¿cómo termina esto de afectar las economías durante este año? Básicamente Grecia superó los problemas puntuales que tuvo este año, luego de los que tuvo hace 2 o 3 años. Hay analistas que dicen que Grecia vuelve a la palestra el próximo año cuando se tengan que ver si las reformas que se han comprometido en implementar para los desembolsos y los pagos que tienen que hacer se efectúan. Sin embargo, ya tenemos Portugal, es un segundo caso en el cual hay un cambio político, en el cual se espera una refinanciación, reestructuración, reperfilación de las obligaciones portuguesas. Y el caso español subraya la misma circunstancia. Y la creciente influencia del sector conservador en Francia es lo mismo. Los cambios políticos llevan a cambios financieros. Ese riesgo es exactamente lo que llamamos riesgo geoeconómico, que tiene vinculaciones políticas, pero es más variables financieras y económicas que van a mantener a los mercados en expectativa. Ya no tanto este cierre de año, lo que se esperaba es lo que se llama el Santa Claus Rally, que el mercado suba en la semana de Navidad, sin embargo hoy está descartado, pero es lo que va a marcar la apertura del próximo año, que ya está prácticamente 15 días en el futuro. En la cumbre hoy del Mercosur y volviendo a América Latina, Bachelet presentaba o planteaba la posibilidad de unir el Mercosur con el Tratado del Transpacífico. ¿Esto cree usted que puede ser posible? Venezuela no forma parte del Transpacífico. No, ni los países que están en el Atlántico, pero la posición chilena en los últimos ha sido y sigue siendo con la iniciativa de la presidenta Bachelet, es que hay que unir la cuenca del Atlántico con la cuenca del Pacífico vía una unión, fusión, acuerdo entre el Mercosur y lo que son el acuerdo del Pacífico y en el marco del acuerdo, del último acuerdo de libre comercio entre los países de la cuenca del Pacífico. El Pacífico es el futuro financiero y económico hacia adelante porque es la zona de mayor crecimiento en el mundo en los próximos 50, 70 años y los Estados Unidos lo tienen muy claro y especialmente la administración Obama cuando se ha proyectado hacia el Asia, que va a ser la zona de crecimiento más importante a nivel global y en la cual América Latina tiene una posición privilegiada, especialmente en los países que dan esa cuenca. El futuro de Brasil, Argentina y en cierta forma de Venezuela es formar parte de esa alianza y el futuro de América Latina es crear un bloque unificado que una ambas cuencas y tenga una proyección global. Esa es la perspectiva que debería tener América Latina para el próximo siglo, para las próximas décadas. Es por ahí donde va a venir el crecimiento. ¿El cambio de gobierno en los Estados Unidos podría echar para atrás este acuerdo? Veremos quién gana. La cosa está todavía lejos. Las primarias empiezan en febrero. En Iowa, en New Hampshire, veremos primero quiénes son los candidatos. Donald Trump, que había sido descartado por muchos analistas, hoy día tiene 39% de preferencia en el Partido Republicano. Hillary Clinton probablemente sea la nominada en el Partido Demócrata. Mucho pan por rebanar, pero si ganan los republicanos podría, no sé si desarmarse, pero afectarse la Alianza del Pacífico. Si ganan los demócratas,
no hace más que reafirmarse. Ahora, quisiera consultarle, Venezuela está en una situación complicada en lo que son su materia de importaciones y por supuesto de exportaciones, básicamente exporta petróleo. ¿Le convendría a Venezuela hacer votos para ingresar en el Transpacífico? ¿Le ayudaría, dado que se salió de sus socios originales como era la Comunidad Andina de Naciones? Nos favorece a todos en la medida que el crecimiento de los mercados emergentes en los últimos 10 años y en los próximos 30 años va a seguir dependiendo del Asia. El Asia tiene más y más influencia en términos de su impacto y de su participación en la economía global, y Latinoamérica permanece estable. Nosotros, para ser un jugador importante a nivel global, necesitamos invertir muchísimo en educación y expandir nuestras clases medias. Y de hecho Venezuela, sin ser parte de la Alianza del Pacífico, en virtud de esa relación con China, ya está proyectada al Pacífico. China no es parte de la Alianza del Pacífico, pero eso está todavía por verse y por negociarse, porque los chinos bien podrían querer formar parte de esa alianza siempre y cuando cumplan con los acuerdos que ya se están tomando entre los países miembros. Pero la proyección asiática por uno o por otro lado ya se está dando en términos reales o virtuales en toda la región. Esto establece una serie de aranceles preferenciales sobre todo en lo que es materia de farmacias y fabricación de vehículos. China es un gran productor. Exactamente, es un acuerdo de libre comercio de tercera generación. Ya las barreras arancelarias que existían cuando se creó el primer gran acuerdo de libre comercio, que fue NAFTA, han caído. El comercio internacional tiene su propia dinámica sin necesidad de acuerdos. Este es un acuerdo para ponerse de acuerdo en las reglas mínimas en las cuales deba continuar ese proceso de libre comercio. La globalización es inevitable y se consolida cada vez más. Y le conviene tanto a los países asiáticos como a los países de América, en la medida que la automatización de la producción va a crear una competencia a los costos laborales asiáticos que fueron su ventaja comparativa en las últimas décadas. Entonces Venezuela tuvo una buena idea al aliarse con China, ha hecho varios acuerdos. ¿Tiene Venezuela aún posibilidad de mejorar su relación con China? Sí, claro, evidentemente en ciertas políticas que se tomaron a nivel de la administración en su proyección no se equivocaron. Las alianzas en términos de exportación de petróleo tenían que ver con Asia y con la India, en la medida que son las zonas de mayor crecimiento a nivel global. Los Estados Unidos con el fracking y el Medio Oriente producen suficiente petróleo para haber sido importadores, o Europa, importadores naturales. La Alianza de Importación Natural Europea es con el Medio Oriente y con Rusia, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. La proyección hacia el Asia era la correcta. La clave ahí es ver cómo se maneja hacia adelante y cómo incide eso en los incrementos de producción que Venezuela necesita. Curiosamente, la rueda que se acaba de hacer en México de los campos petroleros, con la cual no se tenían pocas expectativas, ha sido extremadamente positiva, lo cual hacia adelante es una buena indicación de Venezuela y su atractivo en términos de explotación petrolera hacia el futuro. Además de esto, usted acaba de señalar el tema del fracking. Argentina también ha planteado la posibilidad de utilizarlo. Esto puede desequilibrar aún más el mercado petrolero, más de lo que lo desestabilizó este año. Lo que sucede es que las tesis anteriores en lo que se señalaba que la existencia petrolera era limitada, hoy día se ven desvirtuadas por el fracking, en la medida que el fracking incrementa la oferta explotable de petróleo a nivel global en dimensiones que no habíamos visto en el pasado. Ahora bien, si bien Argentina tiene un potencial para hacer fracking, con los precios actuales de petróleo, cualquier plan de expansión se van a ver postergados. Y tienden a favorecer a la explotación tradicional de petróleo en la medida que se sepa que hay existencias de petróleo. La ventaja comparativa del fracking es que habiendo capital hay producción. El riesgo de exploración se ve minimizado, sin embargo el costo de capital es mucho más alto. Y ahí la competencia hacia adelante en términos de explotación petrolera, ya que subrayar además que el fracking tiene efectos ecológicos muy importantes en la medida que tiene un uso intensivo de agua que después no es utilizable. Y esa es la dinámica que estamos viendo en los precios del petróleo entre una Arabia Saudita que apuesta por la participación de mercado y no el petróleo, y un sector de fracking en los Estados Unidos que no baja su producción porque ya se han tomado los endeudamientos y el sector financiero no va a tomar una pérdida total, sino que prefiere ganar menos en su inversión financiera en virtud de los precios que siguen cayendo, lo cual coincide con esta desaceleración global que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo el próximo año.
Muchísimas gracias por habernos atendido la tarde de hoy. José González, como siempre, nos acompaña todos los lunes aquí en Noticias Globo, Visión Economía desde Nueva York.